aprobado, y esto lo hemos comentado acá, con 2/3 del Congreso Nacional, la ley que, y así lo dijeron en su comunicado Unión por la Patria, pone a los jubilados y jubiladas decididamente por debajo de la pobreza. La motosierra para los más débiles, esto es lo que expresaron diputados y diputadas de Unión por la Patria, y es por eso que estamos en comunicación en este momento con el diputado nacional Daniel Goyán, que nos atiende muy amablemente. Daniel, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, muy bien. Acá Facundo y Sofía te saludamos. En principio tenemos muchos temas para hablar, pero bueno, en principio queríamos charlar un poco de la aprobación de la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones. Sí, por suerte se pudieron constituir mayorías para algunas leyes, entre ellas esta ley, para aprobar esta ley en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, una ley que intenta mejorar un poco los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas, están golpeados, ¿no? Y esta ley lo que hace, sobre la que había propuesto el gobierno, básicamente es poner una cláusula que le permite a los jubilados, primero, recuperar la base sobre la cual se va a calcular a futuro los aumentos, que son los ingresos anteriores a toda la pérdida que tuvieron por el proceso inflacionario a partir de la gran devaluación que produjo el gobierno de Javier Milei, ni bien asumió. Es decir, esa sería la línea de partida, partir de lo que tenían, más el bono, y un porcentaje que tiene que ver, que está vinculado, extra, un porcentaje extra que está vinculado con una mejora de los ingresos de los asalariados, si existiera. Es decir, si los salarios aumentan, además del aumento por inflación, la jubilación va a aumentar acorde a esa situación de mayor incremento de los salarios. Si no se diera esa situación de incremento de los salarios, obviamente a la baja no va a influir esa cláusula, solamente si suben. Esto le da una perspectiva de que el día que vayan mejorando, no sé si con este gobierno, porque está muy difícil que mejoren los salarios, pero a futuro con algún gobierno que haga que los salarios estén por encima de la inflación, le puedan ganar a la inflación, no mantener sino ganarle a la inflación los jubilados. Daniel, a pesar de esto, ya ha expresado y ha confirmado además el vocero del gobierno nacional que se va a pretender vetar esta ley. Sí, este presidente, que ya creo que ha sido correctamente catalogado como un degenerado social, utilizando el mismo término con el que él denomina a todos los que se le oponen, incluido por supuesto a los diputados o senadores que votan cosas a favor de las mayorías populares. Este degenerado social, impúdicamente pretende quitarle este pequeño beneficio, porque en definitiva no llega a los 20.000 pesos por mes, pero como te digo, a futuro genera la posibilidad de ir recuperando un poco la jubilación, y que no pierdan contra la inflación que produjo, esta tremenda inflación que produjo la devaluación, y los meses posteriores de alta inflación que venimos con este gobierno. Y bueno, lo quiere vetar, mientras le descuenta impuestos a las grandes fortunas, a los bienes personales, pone impuesto nuevamente a los trabajadores con el impuesto a las ganancias, que cuarta categoría no lo estaba pagando. Mientras todo esto sucede, es decir, le saca a los poderosos, le da a los poderosos y les quita a los trabajadores y a los jubilados. Esto es el proyecto de Milei, y además, hay que decirlo, nosotros siempre dijimos que por la estructura que tiene nuestro presupuesto nacional, es imposible hacer un ajuste de la magnitud que pretende hacer el presidente sin afectar a jubilados y jubiladas, porque es el grueso del gasto
del presupuesto nacional. Es decir, el gasto social, que incluye básicamente y en forma preponderante las jubilaciones, es cualquier gobierno liberal va a poner el ojo ahí. Y van a querer no solamente hacer eso, sino también van a querer manotearse el fondo de garantía, todo lo que sea para pagar deuda a los especuladores, para generar deuda ellos mismos, que luego sus mismos amigos terminan fugándose del país, todo eso se va a seguir haciendo a costa de los jubilados, de la obra pública, de las provincias, de la salud, de la educación. Y hay un efecto, esto es importante también entenderlo, todos esos recursos que le sacan a los jubilados, a la obra pública, a la educación, etcétera, no solamente constituyen una injusticia desde lo social, una inequidad, sino que son recursos que la sociedad usa para consumir. Y el gobierno los saca para pagarle deuda y fugar deuda a sus amigos, a sus cómplices, a sus socios, en esta estafa continua que hacen sobre los recursos que generamos los argentinos. Entonces sacan del consumo, baja el consumo, baja el trabajo, menos pymes, cierran las empresas, bajan los salarios, vuelve a bajar el consumo y se recauda menos. Se recauda menos, tengo que ajustar más. Esto ya lo vivimos, es un círculo vicioso que no termina bien, nunca terminó bien. Estamos en comunicación con Daniel Goyán, diputado nacional de Unión por la Patria, pero un hombre de vasta carrera política, y es en virtud de eso que a mí me gustaría preguntarte cómo es que conviven en el discurso o cómo puede ser que conviva en el discurso del oficialismo, por un lado, en la excusa de mantener los números y la cuestión de evitar el déficit fiscal para justificar el veto a las jubilaciones, y por el otro tipo de medidas como el aumento indiscriminado de los fondos reservados para la CIDE, o lo que son todas las extensiones impositivas a los bienes de consumo de lujo, ya sean autos y un largo, etcétera. ¿Cómo puede ser que convivan en un gobierno dos discursos que son a simple vista tan antagónicos? Primero, por lo que te decía recién, todo lo que sea para los ricos, todo lo que sea consumo de lujo, todo lo que sea para la gente que ellos denominan de bien, que son los ricos, los poderosos de este país, ahí van a favorecer todo el tiempo a los que roban y fugan en forma escandalosa los recursos y los dineros del esfuerzo de los argentinos. Pero también está la otra parte, ¿no? Es decir, vos me decís, ¿cómo puede ser que conviva este tema, por ejemplo, de la CIDE? 100.000 millones como cualquier cosa. La CIDE tenía un presupuesto de 650 millones. Se amplió a 3.000 en los hechos y de golpe aparecen 100.000. Y antes de que esto se hace por un DNU, antes de que sea siquiera revisado por el Congreso, ya se gastaron 81.000. Es decir, ¿pero por qué? Porque este gobierno está generando una estructura represiva de inteligencia para perseguir a los opositores políticos, a los ciudadanos que se quejen, a los que vayan a una marcha, a una movilización, a quejarse porque ya no les alcanza para vivir. Están invirtiendo, entre comillas, para la represión, porque saben que este modelo, así como está, más temprano que tarde va a empezar a generar resistencia social, que primero se manifestará con una pérdida de credibilidad de este gobierno, que se viene ya manifestando en una forma evidente en los últimos 2 meses, y que se está acelerando esa pérdida de crédito por parte de la sociedad, pero también en algún momento la gente, ante la desesperación, el hambre, cuando le vuelvan a acorralar el dinero, cuando le vuelvan a dar compulsivamente bonos, que luego terminan pagando gobiernos peronistas, ¿no? Como pasó la otra vez, aunque la gente se olvide. Cuando sucede todo eso, la gente que le roban su vida, sus bienes, en algún momento protesta. Y cuando esa protesta es masiva y va acompañada de un rechazo en las urnas, y van a necesitar reprimir mucho. Entonces invierten para reprimir, para perseguir, quieren involucrar de nuevo a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Vuelvo a decir, esto ya lo vimos muchas veces en la Argentina, y lamentablemente nunca terminó bien, y esta no va a ser la excepción.
Y un argumento también, bajo un argumento muy confuso para el ciudadano o ciudadana de pie, que tiene que ver con el déficit cero, ¿no? Que a simple vista todos y todas estaríamos de acuerdo si eso no implicaría un recorte directo o que eso lo paguemos nosotros y nosotras. Pero es que no hay, es una falacia lo del déficit cero. Primero, porque con un país que cada mes recauda entre el 11 y el 14% menos, el déficit cero en algún momento es una quimera inalcanzable. Y este dibujo que hacen de déficit cero es en base a no pagarle a nadie, a no pagarle a las provincias, a sacarle a los jubilados, a sacarle a los docentes universitarios, a los docentes que dependen de ingresos nacionales, que se quitaron como el FONIT. Entonces, todo eso que se va quitando, y además se le suma que el gobierno hace un aumento enorme de lo que se llama deuda flotante. ¿Qué quiere decir esto? Devengo un pago, digo, tengo que pagar esto, yo gobierno le tengo que pagar, por ejemplo, a las empresas energéticas, pero llegada la fecha no le pago. Entonces, el dinero me queda a mí en la caja, pero tengo una deuda. Entonces, la deuda flotante ha crecido a niveles alarmantes, está en el orden de más de un millón de millones de pesos, y fíjense que más o menos esos son los números mensuales del supuesto superávit fiscal. Entonces, entre todo lo que viene que hay que pagar de deuda de acá a fin de año, y ni hablar el año que viene, de deuda, incluso de la deuda que están generando ellos con los famosos Bopreal, que es enorme y es una bola de nieve, más la deuda que dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso hay que pagarlo y es en dólares, que no hay dólares. Y por el otro lado, toda esta situación que están generando caída de la producción con menos recaudación, no tiene una feliz posible. Es todo dibujo, es todo un gran dibujo que va a terminar en una eclosión económica como ya hemos vivido en la Argentina. Se lo están diciendo economistas de su propia ideología, no solamente economistas que por ahí piensan un modelo de país diferente. Lo están diciendo Carlos Rodríguez, se lo está diciendo Melconian, Redrado, gente que le está diciendo, así no cierra, esto no cierra, esto va a ir mal económicamente, y cuando hay un estallido económico que implica, por ejemplo, una enorme devaluación de nuevo, estalla el proceso inflacionario de nuevo, que no bajó nunca, porque una inflación del 4% mensual en plena recesión es un dato pésimo, eso se llama estanflación, la peor de las situaciones económicas, pero encima de eso, si volvemos a tener una gran devaluación, que es lo que está pidiendo mucho los exportadores, fundamentalmente el sector aportador de agrícola ganadero, y bueno, esto no termina bien, y lamentablemente los que van a sufrir son la enorme mayoría de los trabajadores, de los jubilados, de aquellos que hacen el esfuerzo diario para construir un país. Daniel, y en ese sentido, la última como para redondear, agradeciéndole por supuesto por su tiempo, en todo este contexto que usted dio y teniendo en cuenta que justamente se acerca un posible, o seguro según lo que ha dicho Adorni Beto de esta nueva movilidad jubilatoria que fue ampliamente acompañada por las dos cámaras, y teniendo en cuenta que hasta sus propios asesores económicos hablan de una bomba, por ponerlo en sus propios términos económicos que suelen utilizar. ¿Qué tan descabellada suena la idea de un juicio político? Bueno, si es por la cantidad de leyes que este gobierno está incumpliendo, algunas de las cuales ahora tienen un argumento jurídico a partir de la aprobación de la ley base, que cierto sector de la sociedad, de la oposición blanda, vamos a decirle, le dio la oportunidad. Antes era todo ilegal, pero hay leyes vigentes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La ley de financiamiento del sistema de ciencia y técnica. Esa ley sigue vigente, está vigente y dice que tiene que ser de un porcentaje y este gobierno la está incumpliendo. Dineros que vienen del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente para proyectos que están hoy vigentes de ciencia y tecnología y que el gobierno no los utiliza. Se descontinúan los procesos de investigación y lo usa para otra cosa. Todo el tiempo este gobierno está infringiendo leyes y haciendo
defraudación flagrante. Está haciendo una defraudación flagrante de los recursos del Estado. Todo esto, en algún momento, yo supongo que irán cayendo las denuncias correspondientes, porque esto es todo penalmente punible. Este gobierno está haciendo una enorme estafa, una enorme defraudación, y en algún momento supongo yo que va a ser penalmente punible. Se presentarán las causas judiciales, algunas ya están presentadas, y tendrán que pagar por sus consecuencias, ¿no? Daniel, te queremos agradecer muchísimo por este ratito para Radio Estación Sur, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Pasaba Daniel Goyán, diputado nacional de Unión por la Patria, de aquí de la provincia de Buenos Aires, hablando un poquito de esta, bueno, futuro veto en realidad de la ley que ha sido aprobada, repetimos, por 2/3 del Congreso Nacional, una ley democrática, como todas las que se aprueban en nuestro Congreso. En tiempos en donde el consenso es tan difícil, ¿no? También. Muy difícil, y conseguir una ley progresiva en estos momentos está siendo muy complicado. Bueno, se ha logrado y el presidente, mediante su vocero presidencial, ya confirmó que la va a vetar. Eso aún no ha sucedido, veremos en los próximos días qué pasa. Ahí va el capitán Beto.